Muy buenos días, pues vamos a iniciar ya con la grabación. Tenemos el tema de esta mañana, después de haber estado estudiando los pactos, después de haber estado estudiando todas las promesas del Señor hasta el día de hoy, pues llegamos a esta clase, que es la última. Estamos en la clase de la vida del nuevo pacto. Así que muy buenos días a todos, qué bueno que ya estamos listos y les invito a que preparemos nuestras Biblias, donde anotar, ¿verdad? Para que podamos ver esta hermosa clase que es la vida del nuevo pacto. Muy bien, pues gracias al Señor que nos permite llegar hasta este momento, ¿verdad? Les invito entonces a que preparemos nuestro corazón. Hay un versículo bíblico que va a estar apareciendo, va a quedarse ahí en la pantalla desde esta diapositiva hasta la última, porque es la base del estudio para nosotros en esta mañana, y es el Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a hablar de la vida del nuevo pacto. Ahora bien, a manera de introducción, ¿verdad? Sabemos todos que el resultado o el gran final de la promesa del pacto que empezamos a estudiar desde Génesis hasta la semana pasada, bueno, pues es por supuesto la vida eterna, ¿verdad? Y la vida eterna, nuestra esperanza está puesta también en que esa vida eterna la habremos de vivir en un mundo renovado, en un reino renovado, ¿verdad? A través del milenio que el Señor querrá instaurar en un futuro ya no muy lejano en esta tierra. Sin embargo, esta clase de hoy es muy interesante porque, ¿cómo te diré? No tenemos que esperar hasta llegar al reino, no tenemos que esperar a que el Señor Jesucristo venga para disfrutar hoy de las bendiciones del pacto de Dios. Por eso vean la imagen de esta chica, ¿verdad? Aquí en la introducción, la vida del nuevo pacto. Si yo les preguntara qué podemos ver en esta imagen, pues vamos a encontrar a una persona, obviamente con una actitud de gozo, de alegría, de felicidad, la sonrisa, todo lo que da en su rostro. Porque esa es la bendición más grande del pacto, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, que es la vida nueva del pacto. Ya estamos ahorita viviendo la vida eterna. Es decir, Dios quiere lo mejor para nosotros hoy. Dios quiere lo mejor para nosotros ahora. ¿Sí? Por ejemplo, de esta manera nos permite entender que el pacto, fíjate, el pacto no es un trato en el que tú y yo vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro, ¿verdad? Esto y esto y esto y aquello, y luego a largo plazo vamos a obtener nuestra recompensa. No, hermanos, no es así en el nuevo pacto. Las recompensas, los dones, las coronas, estas son bendiciones que ya las tenemos nosotros, quienes por fe hemos establecido una relación de pacto con nuestro Señor Jesús a través del nuevo pacto o del pacto renovado. Es decir, que es aquí y ahora que nosotros podemos disfrutar estas bendiciones. Así que la lección de esta semana nos va a permitir analizar, ¿verdad? Algunas de esas bendiciones que se dan de forma inmediata, algunas de esas promesas que provienen de la gracia de Dios, pero que ya han sido derramadas en nuestros corazones, porque cuando oímos que Él nos llamó aquella vez a nuestro corazón, nosotros decidimos abrirle la puerta al Señor, ¿verdad? Así que aquí está para nosotros en esta mañana este pasaje tan importante. Yo he venido para que tengan vida. Y vamos a leer también en otra versión, y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente, Juan 10:10 nos dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es decir, ya en el propósito del Señor, pero de forma inmediata, cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, Él nos ha llenado de vida plena y de vida abundante. Si no, entonces ese canto de vida abundante
¿verdad? ¿Para qué lo cantamos? Si no tuviera entonces esta connotación bíblica para nosotros. Ahora, en primera de Juan, también el apóstol Juan, pero ahora en sus cartas, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice a nosotros los creyentes: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahorita vamos a leerla en otra versión o en otras versiones. Me gusta la traducción viviente que dice: estas cosas las escribimos para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Puedan participar plenamente de nuestra alegría. Es lo que significa eso de que dice en la versión 60: para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ok? Ahora, observen aquí las palabras que utiliza Juan. En pocas palabras, él está expresando lo que es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como el pueblo del pacto. Es la promesa del gozo, de la alegría, de la bendición. Muchas veces como creyentes, como cristianos, se nos dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos. Hay gente que dice que la fe no es un sentimiento, que tenemos que ir más allá de nuestros sentimientos. En cierta manera es cierto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, nosotros no seríamos seres humanos si no fuéramos criaturas con sentimientos. Así que es muy normal que tú y yo sintamos toda clase de sentimientos, emociones y estados de ánimo. Y por otro lado, no podemos negar el cómo nos sentimos, no podemos negar nuestros sentimientos, pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es entender nuestros sentimientos, darles el papel que les corresponde a nuestros sentimientos y en la medida de lo posible, aprender a mantener bajo control nuestros sentimientos. Pero no podemos negarlos, porque negarlos significaría que entonces no somos verdaderos seres humanos, cuando verdaderamente el Señor nos creó a imagen y semejanza. ¿Sí? Es más, como dice en este versículo, no solo debemos tener sentimientos, ¿verdad? En este caso el gozo, la alegría, sino que además deberíamos tener pleno gozo. Aquí habla de gozo pleno, alegría plena. Pues no, al contrario, ¿verdad? No nos está diciendo que neguemos nuestros sentimientos. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Tenemos ahí la Nueva Traducción Viviente y tenemos la Palabra de Dios para Todos, que es una versión más completa. Voy a leer los 3 versículos en las 3 formas diferentes. En la versión 60 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nueva Traducción Viviente. Escribimos estas cosas para que ustedes, iglesia, puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y la versión de Dios para Todos dice: les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Esa es la vida del nuevo pacto. Ahora, el apóstol Juan fue uno de los 12 originales apóstoles. Podemos pensar que el apóstol Juan estuvo ahí dentro del grupo de los apóstoles casi desde el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y como sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesús más o menos duró 3 años y medio, bueno, pues podemos decir que esos 3 años y medio, Juan fue testigo de las cosas más asombrosas que Jesús vivió. Es más, nos dice la historia bíblica que el mismo Juan estuvo en la cruz. El mismo Juan le tocó estar en el Getsemaní, en esa oración tan maravillosa de Juan capítulo 17 que muchos de nosotros hemos leído y analizado. Y también le tocó estar a Juan en el monte de la transfiguración. Así que si tenemos un testigo ocular, bueno, si tenemos un testigo al cual decirle: oye, platícanos cómo estuvo todos y cada uno de estos momentos del Señor Jesús, si alguien está capacitado para hablar sobre el tema, sería el apóstol Juan. Ahora, sin embargo, ese testigo, ese Juan que acaba de escribir primera de Juan 1:4, que lo acabamos de leer en 3 versiones diferentes, no está poniendo el énfasis en sí mismo, sino está poniendo el énfasis en lo que Jesús había hecho por los discípulos, ¿verdad? Para que pudieran tener comunión no solo entre ellos, sino también con el Señor.
Y el resultado de esa comunión es lo que nos habla Juan en este pasaje. El gozo, la alegría. A Juan le tocó ver, a Juan le tocó tocar, a Juan le tocó sentir, a Juan le tocó escuchar directamente la verdad acerca de Jesús y por medio de Jesús. Y él tuvo una relación de gozo. Y ahora a nosotros nos ha tocado escuchar, ver también, sentir esta relación por medio de su palabra. Y sentimos su amor y sabemos que se entregó a sí mismo por nosotros y entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces nosotros también debemos de tener y de sentir la victoria. Entonces, en este primer punto que estamos analizando, hermanos, no he dicho el punto, ¿verdad? Lo voy a decir en este momento. El primer punto es que con Dios tenemos abundante gozo. Después de haber estudiado todo esto de los pactos y la promesa, no debe haber en nosotros más que una grande sonrisa de gozo, de alegría y de satisfacción por todo lo que el Señor está haciendo por nosotros. Mira cómo dice el mismo Juan. Seguimos leyendo, hablando de que Él estuvo ahí como testigo. Primera de Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mayra, ¿levantaste la mano? ¿Quieres decir algo? Es que ahí parece que levantaste la mano. Ok. Por cierto, es una herramienta que trae el Meet. Si tú levantas la mano, ¿verdad? Me puedes estar diciendo que quieres participar. Por ahí en las herramientas que tienen hay una manita, Mayra la apretó, yo creo sin darse cuenta. Entonces vean esto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez, dice, y testificamos y anunciamos la vida eterna. Y otra vez, primera de Juan, el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, dice ahí, os anunciamos para que también, vean el para qué, ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Entonces la comunión que tuvo Juan y vivió Juan con el Señor Jesús de primera mano, dice, ahora les escribimos a ustedes para que también ustedes que han visto y que han oído, les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros y esa comunión se manifieste verdaderamente porque es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, entonces, lo primerito que el Señor nos da es abundante gozo. Y también el Salmo 16:11, hablando de ese gozo, dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, el estar en comunión con Dios trae esa delicia, ¿verdad? Trae esa plenitud de gozo. El salmista lo experimentaba cada vez que se encontraba con el Señor en comunión, a través de cantar, o a través de orar, o a través de leer las Escrituras. El mismo Job, mira, vámonos hasta Job, capítulo 20, versículos 4 y 5, el primer libro escrito, dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, ya desde ese tiempo, vean, que la alegría de los malos es breve, pero el gozo del impío por un momento. ¿Por qué? Porque la alegría de nosotros los creyentes es una alegría que no es breve, es una alegría que no es de un momento, es una alegría que trae a nuestra vida plenitud de gozo, ¿sí? Plenitud de gozo. Esa palabra plenitud y ¿verdad? Habla de que nuestro gozo sea cumplido, de que podamos participar plenamente de nuestra alegría. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, la vida eterna. Lo vamos a ver al final en el último punto, ¿verdad? Ya la estamos viviendo. No tenemos que esperar,
a que muramos para decir que ahora sí ya vamos a vivir la vida eterna. Ya la estamos viviendo. Muy bien. El punto número 2. El punto número 2 nos dice que también con Dios vivimos libres de culpa. Es decir, fíjate bien, y está el versículo clave para nosotros que dice, ahora, tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Déjenme platicarles algo que está escrito aquí en lo pusieron precisamente en la clase, ¿verdad? Para que lo leamos algunos y lo podamos entender mejor esta idea de que somos ahora libres de culpa. Dice que una joven había sido brutalmente asesinada y no se sabía, obviamente, quién era el asesino. Entonces la policía, para tenderle una trampa, colocó un micrófono oculto en la tumba. Qué interesante historia. Una noche, muchos meses después de la muerte de esta joven, un joven se acercó a la tumba y arrodillado y llorando le pidió perdón a la mujer. La policía, por supuesto, al monitorear sus palabras, lo detuvo por el crimen. Ahora, este sencillo ejemplo nos hace pensar en esta pregunta. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre, después de meses de que esta mujer había sido asesinada, qué fue lo que llevó a este hombre a la tumba? Y podemos decir, pues fue la culpa que él sentía. ¿Qué otra cosa podría ser? La culpa. Claro que sí. Ahora, aunque ninguno de nosotros nunca haya hecho algo tan malo como hizo este joven, la Biblia nos enseña que todos nosotros somos culpables. Y seguramente todos nosotros en algún momento hemos hecho algo de lo cual nos podemos sentir avergonzados. Cosas que quisiéramos borrar y deshacer de nuestras vidas, pero que no podemos. ¿Y qué aprendimos en el estudio de este pacto y de la promesa? Que gracias a Jesús y gracias a la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo la marca de la culpa. Según este texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 8:1, dice, no hay ninguna condena en contra de nosotros. Es decir, el juez supremo, el Dios todopoderoso, nos considera libres de culpa. Nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas por las que nos sentimos culpables. Fíjate nada más. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay, repítelo, para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a su Hijo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 3:24 y 25 nos habla de esa justicia de Dios en nosotros, en Cristo Jesús, dada a nosotros, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, ahora Pablo es el que se centra en la persona de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, una de las grandes promesas de que estamos viviendo en una relación de pacto con el Señor Jesús es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto derramada, nosotros
elegimos entablar una relación de pacto con Dios, elegimos cumplir con las condiciones de la fe y el arrepentimiento y la obediencia de ese pacto, y Él nos quita la carga de la culpabilidad. Aunque Satanás esté buscando susurrar en nuestros oídos que somos sucios, que somos malos, que somos demasiado pecadores, como para que Dios nos acepte, escúchame bien, respóndele a esas voces satánicas como el Señor respondió en las Escrituras y diciéndole lo que dice Romanos 8:1, ¿verdad? Que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya Jesús pagó el castigo por nosotros y ahora Él está en la presencia del Padre invocando su propia sangre por nosotros. Eso se llama intercesión, presentando su justicia delante de Dios en lugar de nuestros pecados. Fíjate esta maravilla. Jesús en su labor de intercesor ahora está presentando su justicia, está invocando delante del Padre su propia sangre, como si quisiera decirle a Dios, mira, yo ya morí por ellos, yo ya derramé su sangre, recuerda, ¿verdad? Ve eso en lugar de ver nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Y por eso Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice tendrá, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación en el tiempo futuro, pues ha pasado de muerte a vida. Pero otra vez, el que oye mi palabra y cree al que me envió a Dios, tiene vida eterna. Ya es ahora que nosotros tenemos la vida eterna. Por eso dice que no vendrá condenación. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Ven? Entonces, en estos primeros 2 puntos de esta mañana, podemos encontrar primero que con Dios tenemos abundante gozo y abundante alegría en nuestra nueva vida que tenemos en Cristo. Pero también con Dios encontramos que vivimos libres de culpa. Libres de culpa. Vámonos al punto número 3 de lo que es la vida del nuevo pacto. Esta es la vida del nuevo pacto. Y hemos visto estos 2 primeros puntos que, créanme, creo que con las palabras de Dios que hemos leído hasta ahorita han sido muy claros y muy contundentes y nos permiten ver que debemos vivir una vida verdaderamente de gozo, libres de culpa, ¿no? El punto número 3 nos dice también que en ese cambio tan maravilloso que se ha dado en nuestra vida, punto número 3, Dios nos da un nuevo corazón, pero es un corazón que ama. Este punto es importante. Es un corazón que ama. Vámonos a la cita bíblica que nos va a dar en esta mañana el inicio del punto número 3 y que es Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 3, de los versículos 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos nosotros, iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer así el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A ver, vamos a hacer un repaso porque esta es la última lección de esta unidad. Y vamos a unirnos en ese repaso a este último versículo que estamos leyendo primer versículo del punto número 3, que nos dice que Dios nos da un corazón que ama. A ver, hemos estudiado en todas las lecciones anteriores en este trimestre
que es mediante el nuevo pacto que el Señor ahora ha instalado la ley suya en nuestros corazones. Lo leímos en Jeremías 31, del 31 al 33, si la quieres anotar, que seguro ya lo tienes anotado en las notas pasadas. Entonces, no solo los pensamientos, las leyes, los estatutos, los mandamientos de Dios están ya escritos en nuestros corazones, ¿verdad? Sino que también Cristo está en nuestro corazón. Esto, por supuesto, tiene sentido porque el Señor Jesucristo y la ley de Dios están estrechamente relacionados. Entonces, si tenemos la ley del Señor en nuestro corazón y tenemos a Cristo morando allí a través del poder del Espíritu Santo y morando, acuérdate, morando significa que Él habita. Es decir, Él también, si Él habita ahí, hay otra palabra que nos ayuda a entender esto, ¿verdad? Es la palabra establecerse, ¿verdad? Nos da la idea de permanencia. O sea, el Espíritu Santo ya vive ahí, ya se estableció ahí, ¿sí? Bueno, esta es la idea de la palabra de Dios puesta en nuestros corazones, según Jeremías 31, del 31 al 33. Y es que este es otro de los grandes beneficios del nuevo pacto. Cuando nosotros establecemos este nuevo pacto con Dios o entre Dios y nosotros, dice la Biblia que tenemos un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y viene la pregunta obligada, ¿por qué necesitamos un nuevo corazón? ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿Qué cambios se van a manifestar ahora en aquellos de nosotros que tenemos un corazón nuevo? ¿Qué diferencias se van a ver ahora en nosotros que entendemos claramente esta relación que tiene la palabra de Dios con Cristo y que ahora a través de eso ha puesto no solamente la palabra, no solamente ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Sino que también el Señor vive en nuestro corazón. ¿Sí? Ahora, regresando al pasaje de Efesios capítulo 3, del 17 al 19, quiero que te fijes cómo Pablo enfatiza el elemento del amor. Porque dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, ¿qué significa la palabra arraigado y cimentado en amor? ¿Qué idea nos da que nosotros ahora como creyentes, como iglesia, tenemos que estar firmemente arraigados y cimentados? Bueno, estas palabras, arraigados y cimentados, nos hablan de estabilidad, nos hablan de firmeza, nos hablan de permanencia en el fundamento del amor. Es decir, ahora como creyentes debemos estabilizarnos firmemente y permanecer en el fundamento del amor. Nuestra fe, también esto significa, nuestra fe no significa nada si no está arraigada en el amor por Dios y en el amor por los demás. En el amor por Dios y en el amor por los demás. Por eso es muy, muy importante que ahorita entendamos que tenemos que enfocarnos en nuestro amor por Dios, es decir, que Dios vea, que Dios sepa que le amamos y que le amamos más grandemente de lo que nos imaginamos y que se lo demostremos, pero que también el amor por los demás se note, no solamente entre nosotros como creyentes, sino también hacia las demás personas. Ahora, este amor no se da en el vacío, ¿verdad? Se da porque vislumbramos el amor de Dios por nosotros. Y sí, la Biblia nos dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Pero el amor de Dios trae resultados. El amor de Dios cambia nuestra vida, el amor de Dios cambia nuestro corazón, el amor nos permite convertirnos en personas nuevas y como personas nuevas tenemos pensamientos nuevos, tenemos deseos nuevos, tenemos nuevas metas. Y la reacción al amor de Dios que Él tiene para nosotros y qué es lo que cambia nuestro corazón, hace que reaccionemos ahora en amor hacia las demás personas.
Quizá por eso el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos toda la plenitud de Dios. Fíjate otra vez, lo voy a leer todo el pasaje. Después de haberlo explicado así, creo que va a tener más fuerza para nosotros. Mira, Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo el Mesías por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender, nada más comprender, con todos los demás santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer así el amor del Mesías, que excede a todo conocimiento, excede, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué pasaje tan maravilloso! Y este pasaje encierra toda la enseñanza de esta mañana de la vida del nuevo pacto. Sin embargo, estamos viendo más versículos que nos ayudan a entender mejor esta enseñanza. Pero guarda ese pasaje muy dentro de tu corazón, subráyalo, escríbelo, Efesios 3 del 17 al 19. Y por eso Pablo, ojo con esto, por eso Pablo, y este se lo saben muchos de ustedes de memoria, pudo escribir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Vean, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y qué bendición sería que verdaderamente nosotros, juntamente con el apóstol Pablo, pudiéramos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, perdón. Y lo que ahora vivo en la carne, pero que de verdad así sea, ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ya lo dijo, Pablo ya lo experimentó. Es Él el que lo está hablando. ¿Cuándo lo vamos a decir nosotros? Ya lo hemos experimentado. No solamente lo digamos, sino seamos capaces de seguirlo viviendo hasta que estemos todos llenos de la plenitud de Dios. Hasta que estemos llenos de la plenitud de Dios. Y por eso 1 Corintios 13, del 1 al 3, no podíamos dejar pasar este punto que habla de que Dios nos da un corazón que ama, sin hablar del amor de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, vean, dice Pablo, y no tuviera amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que sea capaz de trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y en este regreso a nuestras reuniones presenciales en este mes, dentro de poco, si Dios lo permite, ahora sí, a ver si ya no hay nada que se interponga por ahí, algo que nos debe guiar precisamente es el amor. El amor, ahora demostrado, primero por Cristo en nosotros y ahora en nosotros por las demás personas, por la gente que está en esa colonia necesitada, por todo, hermanos, lo que implica estar sirviendo al Señor. Pero dice ahí, si yo hago todo eso sin amor, nada soy. Sin amor, de nada me sirve. Entonces aquí encontramos el punto número 3, ¿verdad? Que nos dice, faltó un versículo, discúlpenme, 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido, hablando también de esa, así como Pablo ya dijo que Cristo cambió su vida, ahora Juan nos dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, que dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, en Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Así que Dios nos da un corazón que ama.
Por eso es importante que no desperdiciemos más el tiempo y que este amor que el Señor nos ha dado podamos manifestárselo a las demás personas cada vez más. Seguramente tú lo has hecho cuando le hablas a alguien de Cristo, cuando compartes incluso una invitación a escuchar un programa, a leer un libro, a escuchar una predicación, a ir a algún lugar como un templo. Todo eso es importante. O con el simple hecho de dar un y ser de bendición a otras personas, ¿no? Como yo les platicaba la semana pasada que me habían regalado unas manzanas, iba y yo las llevaba ahí en el coche y de repente vi a una familia en el crucero, ¿verdad? Esos centroamericanos, estaba la esposa, el esposo, un niño chiquito pidiendo dinero y ahí llevaba otra niña en brazos y yo les dije, aquí están estas manzanas, ¿no? Y les regalé, pues a mí me las regalaron, o sea, las recibí de gracia, dice la Biblia, que si hemos recibido de gracia también debemos aprender a dar de gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que amar. Y cuando les pongo ahí en el grupo que tenemos que estar orando estas semanas por la colonia, por esa gente, es también orar por nosotros para que podamos manifestarnos a ellos, ¿verdad? Y que verdaderamente seamos de bendición en ese lugar donde ahora el Señor nos ha puesto. Muy bien, vámonos al punto final de la clase del día de hoy. Recapitulamos, la vida del nuevo pacto nos permite entender que con Dios tenemos abundante gozo, ¿verdad? La alegría se debe notar, aunque tengamos los tapabocas, cubrebocas puestos, se debe de notar nuestra alegría, ¿no? Con Dios vivimos también libres de culpa. Ya no hay nada por lo cual debemos preocuparnos porque Dios está intercediendo por nosotros de forma maravillosa delante del Padre por su gracia, por su sangre, por su poder en este nuevo pacto. Y también, mientras tanto, Dios nos ha dado un corazón que ama. Y punto número 4, Dios nos da la seguridad de la vida eterna. Dios nos da la seguridad de la vida eterna. A esto me refería también hace ratito en un punto de la predicación. Es decir, ¿qué es eso de la seguridad de la vida eterna? Vean el versículo bíblico que nos pone la clase en esta mañana. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le pregunta, ¿crees esto? Bueno, déjame comentarte esto. Hay dos dimensiones en la vida eterna, ¿sí? Para que lo podamos entender. Anótalo, hay dos dimensiones en la vida eterna. Una es la dimensión presente. ¿Cuál es la dimensión presente de la vida eterna? Es esa que otorga al creyente la experiencia de la vida abundante hoy, ahora, ahorita. Hoy estoy experimentando la experiencia de la vida abundante. Hoy estoy experimentando las promesas que Dios me ha dado mientras estoy aquí en vida. Esa es la dimensión presente. Por eso ese pasaje no se quitó en toda la clase, el de Juan 10:10, que dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ya en abundancia. Pero también, hermanos, hay una dimensión futura. Anótala, porque esa dimensión futura es la que está precisamente escrita ahí en Juan capítulo 5, 28, 29. Ahorita los vamos a leer y los pasajes de Juan, ¿sí? A ver, la dimensión futura es, por supuesto, como la entendemos más, la vida eterna, o sea, la promesa de la resurrección, de que algún día moriremos, ¿verdad? Pero después, futuramente hablando, vamos a decirlo así, volveremos a vivir, lo que es la resurrección. Por eso leímos ahorita, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive tiempo presente y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí están las dos, ¿eh? La dimensión presente y la dimensión futura. Muy bien. Ahora, por supuesto, está bien claro, todos vamos a morir, ¿sí? Pero según Jesús, esta muerte es solo un sueño, esta muerte es solamente una pausa temporal, ¿sí? Porque para quienes creemos en Él, vamos a volver a resucitar
a la vida eterna. Cuando Cristo regrese, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán inmortales. Y los seguidores vivos de Cristo, que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la inmortalidad. Así que tanto los muertos como los vivos en Cristo vamos a tener un mismo cuerpo o un mismo tipo de cuerpo resucitado. Pero la inmortalidad comienza en el momento en que creemos en Jesús. Y como pueblo, la inmortalidad comienza en el momento en que viene Jesús como pueblo de Dios, cuando todos los muertos en Cristo resucitemos. Oigan, y qué gran alegría, ¿verdad? Porque saber que nuestro fin no está en la tumba. Nuestro fin no está en la tumba. Para el cristiano no existe el fin. No existe el fin. Somos eternos. ¿Sí? Tenemos una nueva vida. Ya estamos viviendo una nueva vida eterna. O sea, una vida que durará por siempre. Durará por siempre. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice la Escritura? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 11 al 13. Subraya lo que yo subrayé. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, otra vez, que claro es Juan, tiene la vida, no la tendrá, ya la tiene. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas se las he escrito a ustedes. ¿Quiénes? Los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan ustedes, sepamos nosotros, que ya tenemos vida eterna. Y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Y el pasaje que yo les decía, Juan capítulo 5, fue primera de Juan, capítulo 5. Y ya leímos Juan 11 también al principio. Pero aquí en Juan 5, vean, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto. Lo que platicamos ahorita de la final trompeta. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, obviamente los muertos en Cristo, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los muertos en Cristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea, los que murieron sin Cristo, ellos resucitarán, no en ese momento, ya sabemos que después del milenio, a resurrección de condenación. Mira lo que dice este comentario bíblico. Mira lo que dice este comentario bíblico. Dice, Cristo se hizo una carne con nosotros para que pudiésemos ser un espíritu también con Él. Así como que no le entendí yo al principio, pero mira todo lo que sigue diciendo. En virtud de esta unión, hemos de salir de la tumba algún día, obviamente, no meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque a través de la fe, su vida ha llegado a ser nuestra vida. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en su corazón, tienen vida eterna. Eso es lo que está diciendo. O sea, tenemos que entender, hermanos, que ya estamos viviendo la vida eterna. Y luego dice, por medio del Espíritu Santo, es como Cristo mora en nosotros. Y eso lo sabemos perfectamente. Y el Espíritu de Dios, recibido en nuestro corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Entonces, ya estamos viviendo efectivamente la vida eterna. ¡Qué bendición tan maravillosa! Entonces, este punto número 4 nos dice que Dios nos da la seguridad de la vida eterna. Y este comentario nos permite entender esa certeza, esa seguridad de que ya la estamos viviendo ahorita, hoy. Y las promesas son para hoy, para nosotros, ahorita. ¿Sí? Y luego, entonces, a manera de conclusión, al terminar de ver estos 4 puntos el día de hoy, y termino con este versículo que es muy importante y muy clave para nosotros, porque somos la iglesia bíblica, la gran comisión.
Dice, por tanto, la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, discipulado, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Qué significa que hemos estado estudiando todos los pactos hasta llegar al nuevo pacto? ¿Verdad? El día hace 3 clases y poder llegar hoy a la culminación de esta promesa tan maravillosa de Dios. Bueno, si ya estamos viviendo un nuevo pacto, significa que estamos viviendo una nueva misión. A ver, si estamos viviendo un nuevo pacto, significa que tenemos una nueva misión. ¿Sí? Nosotros como creyentes del nuevo pacto, es decir, que hemos experimentado personalmente la maravillosa noticia de que alguien murió por nosotros crucificado y que al tercer día resucitó y que murió por los pecados de cada ser humano en todas partes del mundo con la intención de que todos pudiéramos tener vida eterna. Y nosotros hemos conocido el gozo, hermanos, indudablemente, todos nosotros, inequivocadamente, tenemos una misión que es la misión de Dios. Y tenemos un propósito en la vida que es el propósito de Dios. Y es difundir al mundo el maravilloso sacrificio, la maravillosa verdad de lo que es experimentar de forma personal a nuestro Señor Jesús. Así que todo esto que hemos estudiado en esta unidad nos permite entender que somos privilegiados. ¿Sí? Casi todo lo que hagamos en este mundo se va a terminar cuando el mundo llegue a su fin. Pero cuando nosotros difundamos el Evangelio, esta es una obra que va a dejar huella en la eternidad. Va a dejar huella en las personas, aun cuando mueran, porque tendrán vida eterna. Y ese es el sentido de misión que tú y yo debemos de tener. Ese es el sentido de responsabilidad que tú y yo debemos de tener. Si hemos estudiado todo esto en este trimestre, es porque nos ha llevado y hemos llegado a este punto. Tenemos que salir, tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizarles y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y mientras hacemos eso, el Señor estará con nosotros todos los días hasta que llegue el fin de la era. Amén y amén. Gloria al Señor por la clase de esta mañana. Y me gustaría saber si hay alguna opinión de alguno de ustedes o algo que quieran comentar en referencia a nuestra clase del día de hoy. Ahorita sí ya podemos abrir los micrófonos. Saludarnos también, porque no nos saludamos hace rato. Buenos días. Espero que todos estén bien en casa, ¿verdad? Buenos días. Siguiéndonos cuidando como debe ser. De esta manera damos terminada la clase, hermanos, pero nos quedamos conectados solamente si quiere alguien comentar algo.